Ay. Con Dark, Netflix nos quiere ver la cara de estúpidos, aunque constantemente trate de convencernos de lo contrario. La serie representa en muchos sentidos la decadencia de nuestro tiempo. No me meteré mucho en detalles de la trama. Más bien reflexionaré sobre la serie tratándola como cierto tipo de espejo para la sociedad. ¿Qué nos dice el éxito mundial de Dark sobre nosotros como sociedad? De capítulo en capítulo van aumentando los secretos y enredos, con la idea de dejarnos con cada vez más dudas. Y hay para todos los gustos, organizaciones secretas que secuestran y matan a jóvenes, tramas familiares, catástrofe nuclear, homosexuales, transexuales, religión, apocalipsis, post-apocalipsis, el tiempo post-Primera Guerra Mundial, incesto, nostalgia ochentera, y todo esto envuelto en varios niveles de tiempo y espacio. Con todo esto, Dark se convierte en atrapatodo, que nos alimenta de suficiente material para que mandemos a volar nuestra imaginación e inundemos las redes sociales con teorías e hipótesis sobre la misma. Sin darnos cuenta, nos convertimos en los mejores propagandistas y vendedores de Netflix. Mientras la serie prácticamente no responde pregunta alguna mientras va avanzando, nosotros no paramos de hablar de ella. Y al mismo tiempo activamos a otros para que contraten Netflix y se unan a la discusión. Hay que decir que desde la temporada 1, casi todos los diálogos en la serie carecen de profundidad alguna. En ese sentido no superan a la mayoría de las telenovelas mexicanas. Se lo tienen que imaginar como en Hola, ¿cómo estás? Dime la verdad, me engañaste, ¿con quién te acostaste? ¿Por qué no me dices? Habla conmigo. Con esto ustedes ya tienen una idea. El suspenso se mantiene prácticamente nada más por la música, pero esa también con el tiempo se vuelve abrumadora y sobre todo predecible. Desde luego que en Vinden, pueblo en el que se desarrolla la trama, se excluye prácticamente por completo la dimensión política y económica. Nada más se nos avisa que el pueblo vive de la planta nuclear, es decir, ahí trabaja la mayoría de la gente y con eso se mantiene económicamente a la comunidad. Una vez aclarado esto, la trama se puede meter con gusto y sin preocupaciones al mundo posmoderno, donde lo único que importa es mi identidad y mi familia. Rápidamente se cristaliza entonces como única duda que mantiene el interés del público, ¿cómo se conecta todo? El desarrollo de la trama queda en segundo lugar e incluso me atrevo a afirmar que desaparece por completo de las discusiones sobre la serie. ¿Cómo interpretar entonces todo esto? Dark intenta despertar nuestros instintos conspiranoicos. Salta de alusión en alusión. Lo que podría parecer quizás simpático o divertido no es otra cosa que una estrategia de marketing por parte de Netflix. En su libro Capitalismo de Vigilancia, la autora Shoshana Zuboff describe cómo empresas, como por ejemplo Google o Facebook, analizan nuestro comportamiento, es decir, nuestros clics en sus páginas, para luego clasificarlos y vender esa información a otras empresas. Esta información no nada más es vendida a otras empresas para que aquellas optimicen sus productos tomando en cuenta nuestras opiniones, sino que esas empresas incluso aspiran a tener influencia sobre nuestros comportamientos. Esto se conoce como nudging. ¿Qué es el nudging? Una definición básica sería: son formas de persuadir a las personas a tener comportamientos más beneficiosos para sí mismos y para la sociedad. En otras palabras, darnos empujoncitos para que tomemos ciertas decisiones sin que nos demos cuenta de ese empuje externo. Quizás sirvan dos ejemplos breves de la vida cotidiana. Por un lado, nuestra experiencia cuando vamos al súper no es para nada casual. Desde la luz, el orden de los productos, a la altura que los encontramos, todo esto tiene sentido para orientarnos de que escogemos ciertos productos sobre otros. Un ejemplo práctico para los hombres también podría ser que cuando usamos un urinal muchas veces se nos dibuja en la mitad del mismo algo, y con esto se nos quiere empujar para que le atinemos y no ensuciemos las paredes del baño. En el caso de Dark, la serie es aparentemente tan compleja y nos genera tantas dudas que sentimos una necesidad profunda de inundar las redes sociales de teorías y foros sobre la misma. Esto es nudging en perfección.
Hace algún tiempo, Netflix sacó un episodio de Black Mirror llamado Bandersnatch. En este, Netflix nos dio el control sobre la historia, o por lo menos eso fue el mensaje ideológico emitido. Mediante el lema "Escoge tu propia aventura", la intención era que nos sintiéramos narradores de la historia. Pero al fin de cuentas, el episodio no fue otra cosa que un cierto tipo de videojuego de acción con opciones múltiples, pero nos fue presentado como revolucionario para las plataformas de streaming. Sin duda, la serie fue un éxito a nivel mundial, pero para Netflix, porque cumplió con el propósito de tácitamente ser un estudio de mercado. Una de las opciones a escoger tenía que ver con dos diferentes tipos de cereales, Quaker o Kellogg's. Casi 3/4 partes optaron por la segunda opción. Cedimos información sobre preferencias privadas únicamente a cambio de sentirnos parte decisiva en el desarrollo del episodio. El episodio Bandersnatch representó entonces un paraíso para las empresas que encabezan el llamado capitalismo de vigilancia. Arrojó un montón de datos sobre nuestros comportamientos, preferencias e intenciones. Fue un estudio de mercado por el que, para acabarla de joder, nosotros como clientes de Netflix pagamos. Al inundar las redes sociales con discusiones y teorías sobre la serie Dark, respondimos a la perfección al nudging por parte de Netflix. Resulta hasta cínico que en la misma serie se lance muchas veces la pregunta sobre el libre albedrío de las personas. Otro rasgo de la serie, que me parece muy característico del momento actual a nivel mundial, tiene que ver con lo que Slavoj Žižek llama el fino arte de no pensar. ¿A qué se refiere con esto? A un tipo de arte, obviamente entre comillas, que cada vez más invade nuestro espacio público y que se disfraza como cierto tipo de sabiduría popular que borra la obligación de pensar verdaderamente. Sabiduría que pretende apantallarnos con supuesta profundidad, con frases como por ejemplo "todo pasa por algo", "cuando se cierra una puerta se abre otra", "fue el destino", "disfruta lo que tienes", "la familia es lo único que importa", y podría seguir eternamente con más y más frases. Estas tienen éxito porque nos generan inconscientemente inmediata satisfacción espiritual. Libros enteros se componen de ese tipo de frases. Cada página nos es presentada como gran lección de vida. En muchos restaurantes o cafés, como por ejemplo Starbucks, no faltan los post-its que llenan las paredes de sabiduría popular. En Dark no hay capítulo sin frases cargadas de supuesta profundidad. El fin es el comienzo y el comienzo es el fin. Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un mar. Las cosas se juntan cuando se tienen que juntar, y otra vez podría seguir y seguir y seguir. La función ideológica del fino arte de no pensar reside justo en lo contrario de lo que uno podría pensar. Mientras se nos presenta como inocente y quizás incluso puerto seguro para descansar y salir un poco de la locura cotidiana tan presente en nuestro capitalismo actual, en realidad nos convierte en mejores participantes de este juego. Nos empuja a la paz interna del no pensar. En la serie, las frases pseudo profundas hacen que los personajes sigan buscando y sigan confiando. En la vida real nos mantienen participando mejor que nunca en el juego capitalista. ¿Cuántos empresarios o corredores de bolsa no ocupan de retiros espirituales? Para después, desde luego que cargados de energía, estabilidad y seguridad, puedan invertir y especular a gusto. Esto nos lleva al esoterismo. ¿Qué es esto? Tiene su origen en la palabra griega teros, que significa dentro o hacia adentro, o hacia uno mismo. Y sin duda hemos visto un boom en los últimos años de diversas corrientes esotéricas. ¿Cuál es el problema de esto? Que su principal función ideológica consiste en trasladar contradicciones sociales y externas hacia el interior de nosotros, hacia el interior de los individuos. Y luego, mediante técnicas psicológicas, tratar de neutralizar dentro de nosotros para que el funcionamiento social esté garantizado. Es decir, que encajan perfectamente en la frase que somos los arquitectos de nuestro fracaso o éxito. El esoterismo responde entonces a 3 características principales presentes en casi todas las personas actualmente. Por un lado, la necesidad de encontrar el sentido de la vida, que se conecta con recuperar el perdido control que uno siente sobre su vida. Y la combinación de ambos lleva a que mantengamos o recuperemos cierta concepción positiva sobre nosotros mismos. Otro punto del pensamiento esotérico tiene que ver con la conexión que establece entre lo micro y lo macro. Es decir, que acciones a nivel micro repercuten en lo macro y viceversa. Se entiende al mundo como holograma gigante
en el que todo lo existente directamente está conectado. Esto lleva a que en cada detalle, por más mínimo que parezca, incluso si nada más es a nivel simbólico, se percibe supuestamente la estructura de la totalidad. ¿Cómo conectar esto entonces con la serie Dark? En la misma, la pregunta ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Se lanza en prácticamente cada episodio, implicando cierta búsqueda de algo así como un yo auténtico. Esto desde luego responde a cierta lógica esotérica. Los protagonistas de la serie, Jonas y Martha, no necesitan la parte social para emprender su búsqueda hacia su verdadero yo. El esoterismo excluye la parte social y reduce todo al individuo. El individuo funge como totalidad. Por lo tanto, basta que Martha y Jonas busquen su yo del futuro y su yo del pasado y lo confronten para luego encontrarse a sí mismos. Me busco y me confronto a mí mismo para encontrarme a mí mismo. Esoterismo puro. En Dark los diálogos están llenos de palabras cargadas de esoterismo. Destino, caminos de vida, todo se conecta con todo. Nada más son algunos ejemplos de aquello. Y bueno, quizás dirán, ¿y esto por qué es problemático? Bueno, nada más tomen en cuenta que el último líder a nivel mundial que decía abiertamente encarnar la voluntad del destino fue Adolf Hitler. Tampoco se confundan, el esoterismo se sirve de muchísimos conceptos científicos, sobre todo de la física. En Dark pululan los diálogos pseudocientíficos, pero lo que los convierte en aceptables e interesantes para la mayoría del público es el fondo esotérico siempre presente. En la parte final, la serie construye una disyuntiva. Un lado quiere que todo siga igual y que las cosas se siguen repitiendo y repitiendo, y el otro plantea como única salida la aniquilación total. ¿Y no nos recuerda esto a la campaña presidencial de los Estados Unidos hace 4 años? Los seguidores de Clinton nos decían una y otra vez que prácticamente tenemos que elegir entre ella, es decir, más de lo mismo, y la destrucción total representada por Trump. Trump contra Clinton. Statu quo más de lo mismo contra desastre nuclear. Parafraseando a Fredric Jameson, aparentemente la única salida del capitalismo que somos capaces de imaginar es el fin del mundo. Dark refleja nuestra impotencia reflexiva en ese sentido. En el último capítulo casi me caía en la boca. Recurriendo al único personaje científico de la serie, se nos indica que lo que nos distingue a los humanos de los animales es nuestra capacidad y a veces necesidad de obsesionarnos con una idea hasta conseguirla y realizarla. Se nos abre la puerta para la emancipación, para minutos después dejarnos claro que lo que provocó todo el desastre, lo que provocó toda la trama de la serie, fue justamente esa capacidad que nos distingue de los animales. Se nos cerró inmediatamente la puerta de la emancipación. Resulta que el origen de todo es un pleito familiar entre padre e hijo, en el que el hijo le dice a su papá que no quiere ser como él, que no quiere heredar la tienda, que no piensa como él y que se quiere largar del maldito pueblo en el que viven. En otras palabras, se rebela contra la figura de autoridad representada por el padre y se quiere emancipar. Se pretende liberar de lo existente. Desde luego que Netflix no puede permitir esto. Los protagonistas de la serie viajan en el tiempo para cerrarnos el puente emancipatorio. Con esto Netflix nos presenta la liberación como obligación de mantener lo existente y subordinarnos a la autoridad familiar. De lo contrario, nos espera el apocalipsis. La única manera de salir del círculo esotérico planteado por Dark no es la aniquilación, la vuelta al pasado y mucho menos la búsqueda de un yo auténtico que no existe, sino la emancipación mediante el rompimiento de las jerarquías existentes.